lo están revisando como parte del curso de cirugía que estamos llevando actualmente, y ustedes todo este tema, todos los que están revisando todo este tema ya lo han visto el año pasado en tercero, pero es importante que se vuelva a tocar en este curso, porque la biología molecular es un campo muy importante que se está manejando, se está aplicando ampliamente en la patología para el diagnóstico, y que no solamente nos va a ayudar en el diagnóstico más fino, más exacto en el caso de las neoplasias malignas, pero también es importante porque de acuerdo con los hallazgos que hayan en la biología molecular, también se van a poder aplicar algunos tratamientos en los pacientes, y además también se usa como indicador de pronóstico. Ahorita todavía está limitado en muchas de las neoplasias, pero como las investigaciones avanzan muy rápidamente en diferentes puntos del mundo, entonces próximamente seguramente que vamos a tener mucha mayor información, encontrársele muchas mayores aplicaciones, así que es importante que ustedes refuercen en este curso nuevamente esos conocimientos. A ver, su compañero va a explicar va a exponer de una vez. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Buenas tardes, perdón. Vamos a exponer el día de hoy el tema de biología molecular del cáncer. A cargo está mi compañera Solange Sandoval Ruiz y el que habla Silva Berrualba. Para empezar, debemos de saber las definiciones de los términos de este tema, ¿no? Para empezar, biología molecular, la cual es una rama de la ciencia cuyo propósito es estudiar los procesos que ocurren en los organismos vivos desde un punto de vista molecular. La biología molecular va a estar principalmente enfocada en comprender las interacciones de varios sistemas celulares que involucran la relación entre el ADN y el ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo y cómo se regulan estas interacciones para una función celular adecuada. Con respecto al término neoplasias, este proviene de voces griegas, las cuales traducidas significan nuevo crecimiento. Va a ser el proceso de proliferación descontrolada de células en un tejido, el cual por sus características histológicas o inclusive genéticas puede ser o bien benigno o maligno. Y con respecto al cáncer, esto es un término amplio que es utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del órgano o tejido afectado. Además, cuando el cáncer se extiende a órganos alejados se va a denominar metástasis, siendo este último proceso lo que hace inconfundible a una neoplasia maligna. Ya conociendo las definiciones, ahora vamos a ver lo que son las bases moleculares del cáncer, empezando por los que son los principios fundamentales de la patogenia del cáncer. Para empezar, como primer principio, tenemos que un daño genético no letal va a subyacer a la carcinogenia, es decir, para que empiece a formarse o para que se dé la génesis del cáncer, ¿no? Deben de haber primero un daño genético no letal en la célula. Y este daño o mutación inicial va a referirse, puede ser, por ejemplo, o puede estar causado por exposiciones medioambientales, las cuales se refieren a cualquier mutación adquirida causada por intermediarios exógenos, como por ejemplo tenemos por aquí a los virus o sustancias químicas, ¿no? O por productos endógenos del metabolismo celular que pueden dañar el ADN, como por ejemplo las especies reactivas de oxígeno, o que pueden alterar la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. Asimismo, tenemos que este daño o mutación inicial puede
ser heredado, ¿no? Por ejemplo, puede haber un gen dañado que se va a transmitir de la madre al hijo, por ejemplo, ¿no? O de un familiar directo en primer grado, como por ejemplo aquí tenemos al gen del retinoblastoma fetal, ¿no? Este gen se adquiere, ¿no? Por un mecanismo de herencia. Y también este daño o mutación inicial puede ser adquirida espontáneamente. Como segundo principio fundamental tenemos que el tumor se va a formar por la expansión clonal de una célula precursora que ha sufrido daño genético. ¿Qué quiere decir esto? Que las alteraciones en el ADN van a ser transmitidas de una célula madre, ¿no? Hacia las células hijas, ¿no? De generación en generación, ¿no? Así pueden sufrir estas diversas mutaciones, ¿no? Por ejemplo, una primera mutación, una segunda mutación, y finalmente este conjunto de mutaciones que estaban presentes, ¿no? En el momento de la transformación se van a expresar ya en un tumor. Como siguiente principio fundamental tenemos que van a ser 4 las clases de genes que van a ser los principales objetivos de las mutaciones que causan los tumores malignos. Por ejemplo, aquí tenemos a los protoncogenes. Aquí las mutaciones que activen estos protoncogenes pueden causar aumento de las funciones normales del producto génico de estos protoncogenes o puede provocar funciones completamente nuevas, y estas funciones se caracterizan por ser oncogénicas. También las mutaciones pueden afectar a los genes supresores de tumores, ¿no? Y las mutaciones que afecten a estos genes supresores de tumores generalmente van a causar la pérdida de función de estos genes, y en la mayoría de los casos se requiere que ambos alelos deban dañarse, ¿no? Antes de que pueda ocurrir la transformación. También otro objetivo de las mutaciones que causan los tumores malignos son los genes reguladores de la apoptosis, ¿no? Los genes que regulan la apoptosis pueden adquirir anomalías que provocan, por ejemplo, una menor muerte celular y una mayor supervivencia, ¿no? Es decir, estas mutaciones van a hacer, ¿no?, que fallen estos genes reguladores de la apoptosis, por lo tanto no se va a dar la apoptosis, por lo cual va a haber una menor muerte celular y una mayor supervivencia, ¿no?, como les decía. También estas mutaciones van a afectar a los genes implicados en la reparación del ADN, ¿no? ¿Y qué van a ocasionar esto? Que estos genes pierdan su función, ¿no? ¿Y cuáles son su función? Reparar el ADN, ¿no? Por lo tanto, se dejaría de reparar el ADN y esto contribuiría a la carcinogenia al afectar la capacidad de la célula para reconocer y reparar el daño genético no letal que presenten otros genes. Como cuarto punto tenemos que la carcinogenia se debe a la acumulación de mutaciones complementarias de manera escalonada en el tiempo. ¿A qué se refiere con esto? A que las mutaciones que van a contribuir a que se desarrolle un fenotipo maligno se van a denominar mutaciones conductoras, ¿no? Y la mutación conductora que se da en primer lugar es la mutación iniciadora. Es decir, una célula normal primero va a sufrir una mutación iniciadora y se va a convertir en un precursor iniciado con propiedades similares a las de la célula madre. Luego este precursor iniciado va a sufrir mutaciones conductoras adicionales, convirtiéndose en una célula tumoral fundada. Y esta, asimismo, sufre más mutaciones, ¿no? Y ya se convierte en lo que es un tumor maligno, ¿no? Luego tenemos también otro principio fundamental, es que una vez establecido el tumor va a evolucionar genéticamente durante su expansión y progresión bajo el principio de la selección natural darwiniana.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, durante el proceso de expansión, las células tumorales individuales van a adquirir mutaciones adicionales al azar, ¿no? Y estas las que sufran, ¿no?, estas mutaciones individuales van a formar o van a agruparse en diversos subclones tumorales, ¿no? Y estos subclones tumorales van a competir entre sí por el acceso a los nutrientes y a los nichos microambientales, sobreviviendo así los más aptos, ¿no? Y por eso es que se dice que siguen el principio de la selección natural de Darwin, ¿no? Entonces, los que ganen, ¿no?, van a dominar la masa tumoral, ¿no? Y esto es lo que explica la tendencia nociva de los tumores a volverse más agresivos con el tiempo, ¿no? Asimismo, es este principio el que va a explicar por qué los tumores que reaparecen después del tratamiento, ¿no?, del tratamiento para el cáncer, casi siempre van a ser resistentes a la exposición posterior del mismo tratamiento, ¿no? Porque si es que hay un gen, ¿no?, oncogénico, por así decirlo, al cual se le administra tratamiento y a pesar de eso no muere, ¿no? O sea, es resistente, ya esa resistencia va a quedar para siempre, lo que lo hace mayor, más nocivo, ¿no? Inmune a los tratamientos que se le aplican, ¿no? Exacto. Como siguiente principio tenemos que las aberraciones epigenéticas van a contribuir también a las propiedades malignas de las células tumorales. Estas aberraciones epigenéticas son modificaciones en la forma en cómo se empaqueta y se lee el ADN sin que se altere la secuencia del ADN en sí, ¿no? Y es importante porque actualmente está cobrando mayor importancia o mayor relevancia en el ámbito de lo que es la explicación de ciertos procesos cancerígenos, ¿no? Y además sirven como dianas de tratamiento, ¿no? Entonces estos cambios pueden afectar a genes que pueden afectar la disposición de qué genes se activan y cuáles se silencian, lo que a su vez también afecta la identidad y la función de la célula, ¿no? Algunos de estos cambios, por ejemplo, son la metilación del ADN, la cual tiende a silenciar los genes, ¿no?, que hace que no se expresen, y también tenemos a las modificaciones de histonas, las cuales pueden afectar tanto la activación como la desactivación de los genes. Y por lo tanto, ambas se dice que van a regular la expresión génica, ¿no? Luego vamos a ver las características celulares y moleculares distintivas de los tumores malignos. Se menciona que los cánceres van a presentar 8 cambios fundamentales dentro de su fisiología celular que se consideran rasgos característicos de los tumores malignos. Por ejemplo, aquí tenemos a la autosuficiencia respecto de las señales del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los tumores tienen la capacidad de proliferar sin necesidad de estímulos externos, ¿no?, generalmente como consecuencia de la activación de oncogenes. Como segunda característica tenemos la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, ¿no?, en la cual esto quiere decir que puede que los tumores no respondan a moléculas que inhiben la proliferación de células normales, ¿no? Generalmente esto va a deberse a la inactivación de los genes supresores de tumores, ¿no?, los cuales codifican componentes que van a participar dentro de las vías inhibitorias del crecimiento. Como tercera característica tenemos al metabolismo celular alterado, en el cual aquí las células tumorales van a experimentar un cambio en lo que es su metabolismo, ¿no?,
de la glucólisis, de realizar el ciclo de Krebs y todo eso, ¿no? Van a optar por un cambio hacia la glucólisis aeróbica. Y a esto se llama lo que es el efecto Warburg, que lo vamos a revisar posteriormente, ¿no? Y esto va a permitir que la célula adquiera las macromoléculas como proteínas, por ejemplo, que son necesarias para la proliferación celular, ¿no? Luego tenemos como cuarta característica a la evasión de la apoptosis, es decir, estas células de los tumores malignos no van a evadir la muerte celular programada. Como quinta característica tenemos que estas células van a tener un potencial replicativo ilimitado, ¿no? Esto quiere decir que van a tener una propiedad similar. Perdón, Silva, antes de que pases a otro punto, has dicho que las células no van a evadir, sí van a evadir la apoptosis, ¿cierto? Las células clásicas sí van a evadir la apoptosis. Sí van a evadir. Como quinta característica tenemos al potencial replicativo ilimitado. Esto quiere decir que las células tumorales van a adquirir una propiedad, una característica similar a las que tienen las células madre, la cual les va a permitir que eviten lo que es la senescencia celular y por lo cual sigan replicándose, ¿no? Luego tenemos a la angiogenia sostenida, en la cual, por ejemplo, aquí las células tumorales, al igual que las células normales, no van a poder crecer sin un suministro vascular, ¿no? Por lo cual los tumores deben inducir la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Para poder nutrirse. Como séptima característica tenemos que van a tener la capacidad para invadir y metastizar, y como última característica es que van a tener la capacidad para eludir la respuesta inmunitaria del huésped. Es decir, van a presentar una serie de alteraciones que les permite evadir toda la respuesta inmunitaria, ¿no? Vamos a ver de manera más profunda cada una de estas características, empezando por lo que es la autosuficiencia respecto de las señales del crecimiento. Aquí debemos saber de que esta característica va a estar mediada mayormente, ¿no?, por los oncogenes. Y estos oncogenes son versiones mutadas, ¿no?, o sobreexpresadas de lo que son los protooncogenes, ¿no? Y normalmente estos protooncogenes van a tener las funciones de actuar como factores de crecimiento, como receptores de factores de crecimiento, como transductores de señales o como factores de transcripción, ¿no? Berru, Silva, entonces estos protooncogenes en síntesis, normalmente, ¿a qué se dedican? ¿Qué estimulan? Estimulan la proliferación celular. La proliferación celular, ¿no? Por eso hacen uso de todos estos factores que estás mencionando, ¿no? Sí. Así es. Entonces, estos oncogenes van a aumentar las funciones de las oncoproteínas, ¿no? Y las células que expresen estas oncoproteínas se van a liberar gracias a estas de los puntos de control normales, ¿no? Por lo tanto, van a proliferar en exceso. Luego tenemos también oncogenes que actúan como factores de crecimiento. O sea, lo normal es que una célula, ¿cómo se dice?, produzca factores de crecimiento para células que están cerca a ellas, ¿no?, que expresen los receptores de factores de crecimiento que su célula vecina produce, ¿no? Sin embargo, en las células cancerígenas, si es que esta fuera una célula cancerígena, va a secretar un factor de crecimiento para un receptor de factor de crecimiento que ella misma va a poseer. Por lo tanto, es que va a estimularse a sí misma a una proliferación desmedida, ¿no? Dentro de estos tenemos ejemplos, como vemos aquí en el cuadro, ¿no?,
Tenemos, por ejemplo, aquí al factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, ¿no? El cual su sobreexpresión de este factor, de este protoncogen, va a estar presente en los astrocitomas, por ejemplo, ¿no? También tenemos aquí a los factores de crecimiento de fibroblastos, como por ejemplo el HST1 o gen transformante secretor de unión heparinas, cuya sobreexpresión va a estar presente en el osteosarcoma. O también, por ejemplo, al protoncogen FGF3, el cual es el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Cuya amplificación va a estar presente, por ejemplo, en el cáncer de estómago, en el cáncer de vejiga, en el cáncer de mama, en el melanoma. Asimismo, tenemos aquí al factor de crecimiento transformante alfa, ¿no? Cuyo protoncogen, ¿no? Va a estar sobreexpresado también en los astrocitomas. Y por último, al factor de crecimiento de hepatocitos, cuya sobreexpresión, va a estar presente, por ejemplo, en los carcinomas hepatocelulares o en el cáncer de tiroides. Ahora vamos a ver a los oncogenes que actúan como receptores de factores de crecimiento. Tenemos que van a haber un gran número de oncogenes que van a codificar receptores de factores de crecimiento, y de los cuales, dentro de estos receptores de factores de crecimiento, los receptores tirosina sinasa son los más importantes en los tumores malignos, ¿no? Aquí, viendo la imagen, tenemos aquí un receptor tirosina sinasa, ¿no? Que cuando se encuentra vacío, aquí no hay ligando, se encuentra inactivo, ¿no? Sin embargo, cuando se une el ligando a la porción extracelular, va a dimerizar al receptor y activa la tirosina sinasa, que va a fosforilar restos de tirosina, ¿no? Y la presencia de restos de tirosinil fosfato va a promover la unión de proteínas que también se fosforilan y permiten continuar con la transmisión de señales en el sistema. Entonces, las versiones oncógenas que presenten estos receptores, ¿no? Se van a asociar a mutaciones que van a condicionar una actividad de tirosina sinasa independiente del factor de crecimiento, es decir, independiente de este ligando. O sea, sin necesidad de que haya ligando, se va a activar todo esto, ¿no? Y va a permitir la fosforilación de ciertos productos, continuando así con la transmisión de señales del sistema, ¿no? Por lo tanto, los receptores mutantes se dice que envían señales mitógenas a las células de forma continua, incluso en ausencia del factor de crecimiento o del ligando. Tenemos aquí también que van a haber ciertos oncogenes que actúan como receptores de factores de crecimiento, ¿no? Como ya mencioné, el receptor tirosina sinasa, que se va a activar en los tumores mediante múltiples mecanismos. Dentro de estos múltiples mecanismos, los más importantes o los que más resaltan son las mutaciones puntuales, los reordenamientos de genes y la amplificación de genes. Aquí vamos a ver, tenemos aquí en la tabla varios ejemplos, pero los más importantes son estos tres ejemplos que se pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, el gen ERBB1, ¿no? O ER1, las mutaciones puntuales de este gen va a provocar la activación constitutiva de la tirosina sinasa, por lo cual se va a activar, ¿no? Y esta mutación puntual de este gen va a codificar el receptor del factor de crecimiento epidérmico y va a estar presente en un subconjunto de adenocarcinomas de pulmón. Después tenemos aquí también al gen ER2, ¿no? El cual ya no va a sufrir una mutación puntual, sino es una amplificación lo que va a sufrir este gen ER2. Y este gen ER2 va a codificar el gen HER2. Este gen HER2, ¿no? Es importante porque
va a estar presente en lo que es el cáncer de mama, ¿no? Incluso el cáncer de mama en su clasificación molecular va a clasificarse, ¿no? Y va a haber un subtipo de cáncer de mama denominado HER2, ¿no? Este cáncer de mama o esta mutación del HER2, perdón, va a Que estar puede ser presente. positivo o negativo, ¿no? O sea, puede ser que el cáncer de mama sea positivo para este gen mutado o no, ¿no? Eso es lo que se clasifica. Y cuando está, pues, cuando es positivo, se dice que le va a asignar a este cáncer de mama la característica de un crecimiento más rápido. Esta mutación va a estar presente en el 20% de los cánceres de mama y básicamente va a ser una proteína que va a promover la proliferación y se va a oponer a la apoptosis. ¿Por qué es importante el conocimiento de este HER2? Porque antes aquel cáncer de mama que presentaba esta mutación se denominaba ya o le daba la característica de ser de mal pronóstico. Sin embargo, con los avances de la biología molecular, ¿no? Actualmente se realiza una terapia biológica con el trastuzumab, que es un fármaco que va a actuar, ¿no? Sobre este HER2, ¿no? Inhibiéndolo, ¿no? Por lo tanto, a raíz de esto es que ya ha perdido o ha disminuido la característica de este tipo de cáncer de mama de ser de mal pronóstico, ¿no? Como tercer punto tenemos también, como les mencioné, el mecanismo del reordenamiento de genes. Este reordenamiento de genes se va a ver, o como ejemplo principal tenemos al gen ALK, ¿no? El cual va a estar presente en un subconjunto de adenocarcinomas de pulmón, ¿no? En el cual, ¿a qué se refiere con el de reordenamiento de genes? Es que este gen ALK se va a fusionar con parte de otro gen, que es el gen EML4, ¿no? Y el gen resultante, que es una proteína denominada ML4ALK, va a activar a este receptor tirosina sinasa de manera continua, ¿no? Por lo cual va a producirse la proliferación celular desmedida. Y así podemos ver aquí en la tablita también más de estos ejemplos y en los tipos de cánceres que se presentan. Continuando, también van a haber componentes distales dentro de la señalización del receptor tirosina sinasa. Se dice que la activación de estas tirosina sinasa va a estimular a lo que es el RAS, ¿no? El RAS que podemos ver aquí, ¿no? Y esto va a poner en marcha lo que es la cascada de la proteína sinasa activada por mitógenos o MAP y las vías del fosfatidilinositol 3 sinasa o PI3K, ¿no? Aquí dentro de esta diapositiva lo que quería resaltar es que las mutaciones con ganancia de función de estas proteínas pueden mediar el crecimiento celular independientemente de las interacciones entre la sinasa receptora y el ligando. Eso básicamente. Y también saber que, por ejemplo, aunque ya lo vamos a ver después, va a haber ciertos factores que van a detener esta activación, como por ejemplo las proteínas activadoras de la GTPasa o también llamadas GAP y el homólogo de fosfatasa y tensina también llamada PTEN que va a inhibir esta cascada del fosfatidilinositol 3-fosfato, ¿no? Vamos a verla más detalle en las siguientes diapositivas. Aquí, por ejemplo, tenemos que las proteínas RAS normales van a alternar entre un estado inactivo y un estado activo, ¿no? Este estado
inactivo va a estar unido a lo que es el difosfato de guanosina, ¿no? O GDP, mientras que las formas activas van a estar unidas al GTP, ¿no? O trifosfato de guanosina. La conversión del RAS de activa en inactiva es mediada por la actividad intrínseca de la GTPasa y va a aumentar por acción de las proteínas activadoras de la GTPasa. Es decir, el paso de estos RAS de activo a inactivo va a ser gracias a esta GAP, ¿no? O proteína activadora de la GTPasa. Entonces, las proteínas RAS mutantes van a carecer de actividad GTPasa, ¿no? Por lo tanto, como carecen de actividad GTPasa, no va a haber quien les ponga un freno, por así decirlo, ¿no? Y van a quedarse bloqueadas en su forma activada, que es la forma unida GTP, por lo cual estas cascadas de transmisión de señales van a estar activadas constantemente. Por lo tanto, van a estimular de manera infinita, por así decirlo, el crecimiento celular, ¿no? Bueno, estas RAS activadas a su vez van a activar las vías de la MAP sinasa, ¿no? Lo cual, como ya les mencioné, van a conducir a la proliferación celular, ¿no? Luego también van a haber mutaciones en otros tipos de elementos dentro de lo que es estas vías de activación, como por ejemplo, tenemos aquí al BRAF, ¿no? Que es un miembro de la familia de los RAF, ¿no? El cual es una proteína sinasa que se va a hallar dentro de esta vía, ¿no? Y va a ser encargada de activar la transcripción de la proteína MYC y de las ciclinas D, ¿no? Las cuales a grandes rasgos al final van a favorecer el crecimiento celular, ¿no? Esta mutación del BRAF se observa en casi el 100% de las tricoleucemias, en el 80% de los nevos benignos y en el 60% de los melanomas. Luego tenemos también a lo que es el fosfatidilnositol 3K, ¿no? Que es un heterodímero que va a activar las serinas treoninas sinasas, entre ellas lo que es la AKT, y esta AKT va a activar proteínas que estimulan la síntesis de proteínas y lípidos o factores que son pro crecimiento, ¿no? Asimismo, como ya les mencioné, fosfatidilnositol 3K va a estar regulado negativamente por el supresor de tumores homólogo de fosfatasa y tensina, que es el PTEN, y así pues su activación de todas estas vías lo que va a mediar finalmente es una proliferación celular desmedida. Luego tenemos también que van a haber mutaciones que van a actuar como factores de transcripción. Tenemos aquí que la autonomía en el crecimiento también. Silva, o sea que también hay mutaciones en la vía de la transcripción. ¿La transcripción a qué nivel se actúa? Perdón, doctora. A nivel nuclear. A nivel, ya directamente ya llega después de haber hecho su recorrido por el citoplasma a actuar a nivel del núcleo. Sí. Entonces, la autonomía en el crecimiento también se va a producir por mutaciones en factores de transcripción nuclear, como por ejemplo los oncogenes MYC, los oncogenes YUN, los oncogenes POS, REL y MIP, ¿no? Que van a regular la expresión de genes relacionados con el crecimiento. Dentro de estos, el que más se ve afectado es el oncogen MYC, ¿no? Por lo cual es el que vamos a revisar, ¿no? Este oncogen MYC tiene como función activar la expresión de las ciclinas D,
que participan en la progresión del ciclo celular. También van a potenciar la expresión de genes de ARN ribosomal y su procesamiento, mejorando así el ensamblaje de los ribosomas requeridos para la síntesis de proteínas. Asimismo, también regula al alza un programa de expresión génica, dando lugar a una reprogramación metabólica y al efecto Warburg, que lo vamos a ver después. Asimismo, potencia la expresión de la telomerasa, la cual es un factor que va a contribuir a la replicación interminable de las células cancerosas. Este gen MYC es uno de los pocos factores de transcripción que pueden colaborar para reprogramar células somáticas en células madre pluripotentes. ¿Se cortó la señal? Carcinomas de células pequeñas del pulmón y en los neuroblastomas. Asimismo, debemos de conocer que en el linfoma de Burkitt va a existir una translocación del oncogen MYC, específicamente del c-MYC. Ahora vamos a explicar lo que son las ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas. Aquí debemos de conocer, ¿no?, el ciclo celular y la progresión de las células a través de este ciclo celular va a estar coordinada por las cinasas dependientes de ciclinas. Los complejos cinasa dependiente de ciclina y ciclina van a fosforilar proteínas diana cruciales que conducen a las células a avanzar a través de este ciclo celular, ¿no? Y también debemos saber que mientras las ciclinas van a despertar o activar a estas cinasas dependientes de ciclinas, van a haber factores inhibidores de estas cinasas dependientes de ciclinas que van a silenciarlas y ejercer un efecto negativo sobre el ciclo celular. La expresión de estos inhibidores va a estar inhibida por las vías de señalización mitógena, y esto va a promover lo que es la progresión en el ciclo celular, ¿no? Hay dos puntos de control principales en el ciclo celular. Uno es la transición de la fase G1 a la fase S, y otro es la transición de la fase G2 a la fase M. Ambos puntos van a estar estrictamente regulados por un equilibrio de proteínas promotoras y supresoras del crecimiento, así como también por sensores del daño del ADN. Y si se activan estos sensores del daño del ADN, van a transmitir señales que van a detener la progresión del ciclo celular y van a intentar reparar este daño, y si es que no lo logran, van a promover la apoptosis, ¿no? Por lo tanto, es comprensible que los defectos en el punto de control que se da entre la fase G1 y la fase S sean más importantes para los tumores, ya que no solo conducen a un crecimiento desregulado, sino que también pueden afectar a la reparación del ADN, creando así un fenotipo mutador que permite el desarrollo y la progresión del tumor maligno. Las principales mutaciones asociadas a tumores malignos que van a afectar este punto de control entre la fase G1 y S se pueden agrupar a grandes rasgos en dos clases. Las mutaciones con ganancia de función en genes ciclina D y cinasas dependientes de ciclina 4, que van a promover lo que es la progresión entre la fase G1 y S desregulada, y por lo tanto van a actuar como oncogenes, ¿no? Y también en la otra es la mutación con pérdida de función en genes que inhiben la progresión G1S, ¿no? Como por ejemplo en estos inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas. En resumen, puede haber una mutación tanto a este nivel en la unión ciclina y cinasa dependiente de ciclinas, que va a promover el paso sin regulación entre esta fase G1 y S, y van a haber mutaciones que van a hacer que
estos genes inhibidores, ¿no?, que son los encargados de controlar, pierdan su función, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda característica, que es la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Tenemos aquí que el fracaso en la inhibición del crecimiento es una de las alteraciones principales o una de las alteraciones fundamentales en el proceso de la carcinogenia, y los productos de los genes supresores tumorales van a tener diversas localizaciones subcelulares y pueden estar implicados tanto en el control del ciclo celular como en la regulación de la apoptosis, ¿no? Los genes de supresión tumoral pueden actuar tanto como factores de transcripción, como inhibidores del ciclo celular, como moléculas de transducción de señales, como receptores de la superficie celular y como reguladores de las respuestas celulares al daño. Dentro de estos genes supresores de tumores, tenemos aquí cuáles son, ¿no? Son todos estos, pero los principales son el gen RB1 o el gen del retinoblastoma y el gen P53. Vamos a hablar de estos que son los principales, ¿no? Tenemos al gen P53, que también es denominado el guardián del genoma, el cual es la diana más frecuente de alteraciones genéticas en los tumores humanos, y se dice que más del 50% de los tumores van a tener alteración del gen P53. Estos genes, este gen P53 va a impedir la propagación de células genéticamente dañadas, y se cree que la mayoría de estos efectos obedece a la capacidad del gen P53 de actuar como un factor de transcripción. Asimismo, este gen va a ayudar en la reparación del ADN, induciendo a los genes de reparación celular, y si no se produce la reparación, este gen va a inducir la apoptosis o la muerte celular programada. Este gen P53 es importante porque va a frustrar la transformación neoplásica a través de 3 mecanismos, ¿no? Puede hacerlo a través de la detención del ciclo celular, lo que se denomina quiescencia, a través de la inducción de detención permanente del ciclo celular, a lo que se le denomina senescencia, y a través del desencadenamiento de la muerte celular programada o apoptosis. La capacidad del P53 de controlar la apoptosis en respuesta al daño del ADN tiene implicancias terapéuticas importantes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se busca con los tratamientos, como son la irradiación y la quimioterapia, es inducir un daño del ADN en las células para que así este gen P53 identifique este daño del ADN y posteriormente produzca la apoptosis de esa célula que está defectuosa, ¿no? Es así que van a haber tumores que tienen el gen P53, ¿no?, normal, es decir, sin ninguna alteración, y los tumores que tengan la característica de poseer al gen P53 normal van a tener más posibilidad de responder a estos tratamientos, como son la irradiación y la quimioterapia. Como por ejemplo tenemos aquí a los teratocarcinomas testiculares y a las leucemias linfoblásticas agudas de la infancia. Por otro lado, van a haber tumores que van a presentar una mutación de este gen P53, por lo cual les da las características de ser resistentes a este tipo de tratamientos, como son la quimioterapia o la irradiación, lo cual les da la característica de ser más agresivos también. Por ejemplo, tenemos aquí a los carcinomas de pulmón y a los adenocarcinomas colorectales. Debemos de saber que el P53 tiene colaboradores como son el P63 y el P73, y los tumores que perturben simultáneamente a estos genes, el P53, 63 y 73 a su vez, ¿no?, van a tener un peor pronóstico y se les va a considerar quimioresistentes, ¿no? Aquí tenemos una imagen en la cual tenemos que, por ejemplo, una célula que es expuesta a radiación, por ejemplo, a carcinógenos o a mutágenos, ¿no? Si es que esta célula es una célula sana, por así decirlo, una célula normal que presenta su P53 sin ninguna alteración, al sufrir este daño del ADN o al sufrir estrés oncógeno o hipoxia,
este P53 se va a acumular y se va a unir al ADN, favoreciendo lo que es la reparación, ¿no?, del ADN, y si es que falla la reparación, va a mediar la apoptosis. Sin embargo, si es que esta célula es una célula enferma, entre comillas, no es una célula que tiene el gen P53 mutado, al producirse un daño del ADN de esta célula, el gen P53 no se va a activar, ¿no? Por lo tanto, no va a haber parada del ciclo celular, no se va a reparar el ADN y van a producirse células mutantes, las cuales al expandirse y al agruparse van a formar el tumor maligno. Luego tenemos que conocer también al gen del retinoblastoma. Este gen tiene un papel clave en lo que es la regulación del ciclo celular a través de su producto, que es una fosforoproteína nuclear. Y debemos de conocer que este gen del retinoblastoma fue el primero en ser descubierto, ¿no? Y se va a transmitir, ¿no?, por vía como se menciona, descendente, ¿no?, entre lo que son las familias, ¿no? Ese sí es hereditario. Sí, por vía hereditaria, ¿no? Y este gen del retinoblastoma es un regulador negativo esencial en la transición de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. Cuando presentan mutaciones, se altera la capacidad de regular los factores de transcripción E2F, desapareciendo el freno del ciclo celular, pasando la célula a la fase S directamente sin ningún control, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el gen del retinoblastoma, cuando se encuentra hipofosforilado, va a formar complejos con los factores de transcripción E2F y se va a ir a unir al ADN. Ya cuando se une al ADN va a reclutar factores modificadores de la cromatina, como son la histona metiltransferasa y la histona desacetilasa, y va a inhibir lo que es la transcripción de genes cuyos productos van a ser necesarios para la fase S del ciclo celular, ¿no? Sin embargo, cuando el gen del retinoblastoma es fosforilado y se encuentra en un estado hiperfosforilado, ¿no?, se menciona que va a ser fosforilado por complejos de ciclina DSD4 o ciclina SDK2, ¿no? Va a liberarse el E2F, ¿no? Se va a liberar. Y por lo tanto, este E2F liberado va a activar la transcripción de estos genes que producen, valga la redundancia, productos que son necesarios para la fase S del ciclo celular. Ahora vamos a ver las alteraciones metabólicas que promueven el crecimiento, o también llamado el efecto Warburg. El efecto Warburg es una alteración del metabolismo de la glucosa que se puede dar en un tejido proliferativo, así como también en un tejido tumoral. Lo normal es que en un tejido diferenciado donde hay replicación normal, no acelerada, se utilice generalmente la fosforilación oxidativa de la glucosa a nivel de la mitocondria para producir ATP, ¿no? Sin embargo, en las células tumorales, como lo que a ellos les importa no es tanto la obtención de energía, sino más bien replicarse, ¿no? Y para replicarse tienen que duplicar sus organelos, crecer, ¿no?, agrandarse. Por lo tanto, lo que necesitan es más que todo proteínas o diversos factores, ¿no?, que sean útiles para su replicación, no tanto ATP. Por lo tanto, es que van a mutar, ¿no?, su metabolismo y van a utilizar lo que es la glucólisis aeróbica, ¿no? Y es así que la razón de este cambio se va a deber a que la glucólisis aeróbica va a derivar más metabolitos a intermedios empleados para dar soporte a las vías sintéticas celulares. Las mitocondrias se van a tornar menos importantes para la generación de ATP y más importantes para producir lo que son precursores metabólicos, como por ejemplo proteínas, entre otros, ¿no? Este
este cambio en el metabolismo, que se denomina efecto Warburg, va a tener una utilidad diagnóstica en lo que se denomina el PET scan. ¿En qué consiste este PET scan? En que al paciente se le va a dar un metabolito de la glucosa no metabolizable, como es el fluoruro desoxiglucosa, por vía intravenosa. ¿Y qué va a suceder? Que las células tumorales, como tienen mayor avidez por la glucosa, se va a ver una mayor concentración de este componente, ¿no?, de glucosa no metabolizable, donde hay neoplasias y metástasis. Por lo tanto, van a ser más evidentes, ¿no? Y esto va a ser útil para estadificar y hacer seguimiento, así como para identificar a las metástasis. Y tenemos también a lo que es la autofagia, que es un estado de deficiencia grave de nutrientes en el que las células detienen su crecimiento y canibalizan sus propios organelos, proteínas y membranas como fuentes de carbono para la producción de energía. Las células tumorales a menudo no inducen la autofagia, lo que sugiere que las vías que regulan esta autofagia pueden estar inhabilitadas. Sin embargo, la falta de autofagia puede aumentar el crecimiento del tumor, ya que varios genes que promueven la autofagia son también genes supresores de tumores. Además, las células tumorales también pueden usar esta autofagia para entrar en un estado de latencia metabólica, lo cual les va a permitir sobrevivir a tratamientos que atacan a aquellas células que se dividen activamente. Por lo tanto, en conclusión, ¿no?, la autofagia puede tener un papel dual en el cáncer, dependiendo de cómo esté regulado un tumor específico. Ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas tardes, doctora y compañeros. Continuando con la exposición, empezaré con otro de los mecanismos que usan las células cancerosas, y es la evasión de la muerte celular programada o apoptosis. Primero hay que recordar que la apoptosis va a tener dos vías. Una vía intrínseca, que principalmente va a tener como protagonista al citocromo C, que está en la mitocondria, y también tenemos a la vía extrínseca, que se va a relacionar más con los receptores de muerte. Entonces, en la vía extrínseca, que es mitocondrial, se va a caracterizar por un aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, que va a inducir a la liberación de moléculas inductoras de muerte, como es el citocromo C, que se va a ubicar en el espacio entre la membrana mitocondrial interna y la externa. Ahora, recordar que hay más de 20 integrantes de la familia BCL o BCL2 que vamos a tener, que pueden ser antiapoptósicas, proapoptósicas y proteínas sensoras. En las antiapoptósicas tenemos el BCL2, el BCLX, el MCL1, en las proapoptósicas el BAS y el BAC. Y proteínas sensoras tenemos el BAT, el BIN, el BIT, el PUMA y el NOX. Y de acuerdo a su estructura van a tener diferente número de dominios. Las antiapoptósicas se caracterizan por tener 4 dominios, las proapoptósicas 3 y las sensoras un dominio, pH3. Ahora, la apoptosis puede activarse tanto por factores que pueden ser fisiológicos, patológicos, y esto, ¿qué va a pasar? Van a activarse las caspasas. Se les llama proenzimas porque van a hacer la activación de las procaspasas. Esto va a ser un indicador para que la célula ya experimente apoptosis. Recordar que la apoptosis va a tener dos fases principalmente. La fase inicial, que es la fase de activación, y la fase de ejecución, que ya vas a activar a las caspasas ejecutores, como van a ser, por ejemplo, la 3, 6 y 7. En activación puede ser la 8 y la 9, dependiendo de la vía extrínseca. Y también vamos a tener las vías de activación de caspasa, que sería la mitocondrial, que es la intrínseca, y la vía de los receptores de muerte, que va a ser la extrínseca. Siguiente. Ahora, en cuanto a seguimos con las integrantes de la familia BCL. Teníamos antiapoptósicas, y ¿cuál es la función de estas? Es mantener la permeabilidad, es decir, van a evitar el escape del citocromo C, recordando que el citocromo C era el que iba a empezar todo, ¿no? Entonces, las proapoptósicas van a hacer lo contrario, van a formar un canal en la membrana mitocondrial externa para que pueda salir el citocromo C y se activen las caspasas y se produzca la apoptosis.
Y las proteínas sensoras, que son las que van a identificar algunos factores que condicionen esto, que son el BAD, el BIN, el PID, el PUMA y el NOXA, y son proteínas solo BH3 y funcionan como sensoras de estrés y de daño celular. Entonces, a la derecha vemos una célula viable y la apoptosis. Recordar que va a haber una señal de supervivencia, por ejemplo, un factor de crecimiento que se va a unir a un receptor. Ahora este complejo va a ocasionar la producción de proteínas antiapoptósicas. Teníamos por ejemplo, la BCL2, y estas evitaban que se escape el citocromo C. Ahora, ¿qué pasa en la apoptosis? No van a haber estas señales de supervivencia. Entonces se va a ocasionar un daño del ADN que puede ser, por ejemplo, la proteína sensora va a detectarlo, entonces va a ocasionar que aumenten las proteínas que son proapoptósicas. Entonces esto va a hacer que haya un aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, entonces se libera el citocromo. Se libera el citocromo y se activan las caspasas. Siguiente. Ya, una vez que se activan las caspasas, estas van a recordar también que hay una proteína que es la SMAC diablo. Esta es importante porque esta va a inhibir al inhibidor. Después, como vamos a ver, normalmente en las células normales tienen un inhibidor de la apoptosis, pero este va a ser inhibido por el SMAC diablo. Ya, entonces, nos quedamos en las caspasas, luego se liberaba el citocromo C y vamos a tener el APAF1, que es el factor 1 activador de la proteasa apoptósica. Esta iba a formar un complejo que es el apoptosoma. A este va a adherirse la procaspasa 9, que luego por una excisión proteolítica ya va a activarse como caspasa 9 y va a empezar lo que es esta vía mitocondrial de la apoptosis. Y luego se van a activar ya lo que son las caspasas ejecutoras, que vimos que eran el 3, 6 y 7. Entonces, aquí es donde importa el SMAC diablo, porque a este nivel actúa el factor 1 activador de la proteasa apoptósica. Sí. Y el SMAC diablo inhibe esto y hace que se da la apoptosis. Siguiente. Pero luego tenemos la otra vía, que es la vía extrínseca, que está iniciada por los receptores de muerte de la apoptosis. Aquí es importante tener en cuenta que va a existir un ligando FAS o CD95 que se va a unir a un receptor de muerte. ¿Y por qué se le va a llamar receptor de muerte? Porque va a tener un dominio de muerte, que es ese que vemos en rojito. Entonces, se une esta proteína, se va a unir a este receptor de muerte, este ligando, va a formar un complejo. Ese complejo ligando receptor va a activar al FAD, que es el dominio de muerte asociado a FAS, y todo esto va a activar a la procaspasa 8. La procaspasa 8 luego se va a activar y van a activarse las caspasas ejecutoras, que ya vimos que eran 3, 6 y 7, y va a darse la apoptosis. Entonces, esta es la vía extrínseca para la apoptosis. Siguiente. Y ahora, ¿qué pasa con las células neoplásicas? En las células neoplásicas lo que principalmente se va a afectar va a ser la vía intrínseca, pero también la extrínseca. En la intrínseca hay que tener en cuenta, aquí como ya mi compañero habló del gen P53, que era muy importante, es el gen supresor de tumores. Entonces, en la vía intrínseca vamos a tener que factores como el estrés, la radiación o sustancias químicas van a ocasionar un daño del ADN. Pero en una célula normal lo que va a actuar es el P53, pero en estas va a estar alterado. Entonces, si está alterado, vamos a tener que, lo normalmente es que se activen los factores proapoptósicos, pero en estas células lo que va a primar van a ser los antiapoptósicos, que son, por ejemplo, el BCL2, el BCLXL y el MCL1. Entonces, no se va a dar esta activación de la citocromo C normalmente, y que induciva a la caspasa 9 y luego a las caspasas ejecutoras y la apoptosis. Entonces, de esta manera, las células neoplásicas van a evitar esta apoptosis. Y en cuanto a la vía extrínseca, lo que se habla es que van a disminuir las concentraciones, por ejemplo, del FAS, del CD95. Entonces, si no hay un receptor de muerte al que se puede unir este ligando FAS,
no puede darse esta vía de la apoptosis. Entonces, de estas dos maneras es como esta célula neoplásica va a evitar esta muerte celular programada. Siguiente. Luego tenemos el potencial ilimitado de replicación. Para esto hay que recordar que una célula va a tener un número, va a dividirse constantemente. Se habla que va a ser un promedio de 50 a 70 veces, pero en cada división los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, van a empezar a cortarse. Este acortamiento en una célula normal, el P53 lo va a identificar en un punto de control, que como ya se habló, es el GS1, G1S, perdón. Y en este punto de control ya se va a identificar como una célula senescente, va a parar de dividirse. Pero ¿qué pasa cuando el P53 no está funcionando bien? Como pasa en estas células, van a pasar a ser cromosomas discéntricos y es decir, no se van a identificar como células senescentes y van a seguir continuando con su proceso de replicación, ¿no? Metafase, anafase. Y luego va a darse lo que es la catástrofe mitótica, que es como una muerte celular programada, pero después de la que evadió la apoptosis, porque al final de este proceso, a esta célula que debió ser identificada como senescente, se le va a terminar como una nueva rotura de doble hebra. Entonces, esto es detectado como anormal, y la telomerasa, que en este caso va a estar inactivada, va a darse ya lo que es la catástrofe mitótica. Pero, ¿qué pasa con las células neoplásicas? Esta telomerasa, que era la que evitaba esta catástrofe mitótica, va a reactivarse. Entonces, si se reactiva de nuevo, no va a darse esta catástrofe mitótica, y de esta manera las células pueden replicarse constantemente. Entonces, en la evasión de la senescencia, en las neoplasias malignas, el punto de control va a ser el G1S, como ya mencioné, y estas son las propiedades por las que va a darse esta constante replicación. En la autorrenovación experimentan división asimétrica para generar una célula madre-hija, y evasión de la crisis mitótica, la reactivación de la telomerasa que ya les había mencionado. Siguiente. Ya, en la angiogenia, recordar que la angiogénesis va a hacer un equilibrio tanto de los factores angiogénicos como de los antiangiogénicos. En este cuadro he puesto los principales factores angiogénicos y los antiangiogénicos. En los factores angiogénicos, por ejemplo, tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos. Y en los antiangiogénicos, recordar la angiostatina, la endostatina, y ya. Entonces, en una célula neoplásica, para que continúe su desarrollo, va a necesitar nutrientes y oxígeno. Por esto es que es importante que genere nuevos vasos sanguíneos. Se habla de que, por ejemplo, no puede ser que este tumor crezca de 1 a 2 milímetros sin que haya creado nuevos vasos. Ahora, primero debemos entender cómo se da la angiogénesis normal. Generalmente lo que impulsa la angiogénesis, que como ya sabemos es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de unos ya existentes, va a ser la hipoxia. Entonces, esta hipoxia va a inducir al factor 1 alfa, que es inducido por la hipoxia. Este factor 1 alfa inducido por la hipoxia va a propiciar la transcripción del factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF. Entonces, a la izquierda, el primer vaso que vemos es un vaso normal, es un vaso que va a estar, esos azules van a ser los pericitos, luego va a estar la membrana, y luego vamos a tener a las células endoteliales. Entonces, este VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, va a promover la liberación de óxido nítrico. Como ya sabemos, el óxido nítrico va a ayudar en la vasodilatación. Entonces, este va a tener unos cambios, ¿no? Este vaso. Por ejemplo, los pericitos van a encontrarse un poco más separados. Esto es por la angiopoietina, que vimos que es un factor. Luego también, por ejemplo, va a haber una degradación de la membrana basal, que esta se da por las metaloproteinasas, así como va a haber una proliferación de las células epiteliales, que va a estar estimulada por el factor de crecimiento de fibroblastos. Entonces, se va a formar como una nueva protrusión vascular, es este que vemos como de verdecito,
Y ya, luego, para que se estabilice este nuevo vaso que se está formando, es que los pericitos se van a poner alrededor, para estabilizar esto, y luego ya van a dejar de, una vez que se forme la membrana basal, ya no se van a seguir proliferando las células epiteliales. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente, y en el caso de las células neoplásicas, se va a inducir esta angiogénesis debido a, por ejemplo, factores como la hipoxia. A los factores angiogénicos que la promueven, por ejemplo, es el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor endotelial vascular, ¿no? Siguiente. Luego vamos a ir al punto de invasión y metástasis. Tenemos que tener en cuenta que para que una célula neoplásica haga metástasis va a seguir todo un proceso. El primer punto es que va a haber un debilitamiento de las uniones intercelulares. Entonces, esta célula que normalmente en la primera imagen, como vemos, está unida a las otras células, va a tener que separarse, están unidas por las C-caderinas y aquí ya se va a separar. Esto, si fuera una célula normal, esto se identificaría como anómalo y se daría una muerte celular. Pero es una célula neoplásica, esta no manda ninguna señal, entonces lo que pasa es que va a metabolizar o va a sintetizar proteínas que van a empezar a degradar la membrana celular, como va a ser, por ejemplo, la colagenasa tipo 4 que degrada el colágeno tipo 4, tenemos también el plasminógeno, la metaloproteinasa. Entonces va a empezar a degradar esta matriz para ingresar, ¿no? Luego va a darse lo que es la migración e invasión. Las células tumorales van a tener una mayor motilidad, además van a migrar en respuesta a factores quimiotácticos. Aquí también hay que recalcar que esta membrana va a dar como que señales para que esto se propicie. Estos son los factores quimiotácticos y factores de crecimiento estromales liberados. Bien. Entonces, como ya nos habíamos quedado, aquí está es lo que estábamos viendo. Ahora vamos ya por la membrana basal. Aquí también va a darse lo mismo, es decir, va a darse esta degradación de la membrana basal para que recién pueda ingresar al vaso, ¿no? Eso es la intravasación. Ahora, una vez que está dentro del lecho vascular, va a encontrarse con una célula hemática. Esta puede ser, por ejemplo, un linfocito, también puede ser un polimorfo nuclear. Una vez que se une este linfocito, también se pueden unir las plaquetas. ¿Para qué se une? Esto es para que el mismo organismo no lo identifique como algo extraño. Esta es su forma de camuflarse, por decirlo de alguna manera, y va a formar lo que es un émbolo de células tumorales. Este émbolo de células tumorales va a seguir su curso y luego ya va a adherirse a la membrana basal, va a pasar la extravasación, va a salir del vaso y va a hacer su depósito metastásico. Como dijimos, la angiogenia es muy importante porque le va a proporcionar el oxígeno y los nutrientes para que continúe su crecimiento tumoral. Ahora, ¿cómo sabemos qué depende en qué lugar se va a alojar este émbolo que ya vimos de estas células tumorales, esta metástasis? Va a tener que ver mucho con el drenaje vascular y linfática de la zona del tumor primario, la interacción con receptores específicos y el microentorno del órgano o su localización. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un pequeño video de cómo se disemina el cáncer. No sé si puedes ponerlo, por favor. En la actualidad, el cáncer metastásico causa la mayoría de las muertes por cáncer. La metástasis se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor inicial, que también se llama tumor primario, viajan por el cuerpo y comienzan a crecer en otros tejidos y órganos. Las metástasis causan la muerte porque dañan órganos importantes como el cerebro, los pulmones y el hígado. Las células cancerosas se desprenden continuamente del tumor primario. Algunas células llegan a los vasos sanguíneos y linfáticos cercanos. Las células cancerosas viajan por estas autopistas vasculares hasta otras partes del cuerpo. Muchas células se destruyen durante el recorrido por los vasos sanguíneos y linfáticos, pero algunas sobreviven. Se pegan a la pared del vaso. Luego atraviesan la pared y llegan a otro tejido del cuerpo. Es posible que después estas células se multipliquen y formen un tumor metastásico. ¿A dónde es más probable que se diseminen las células del cáncer?
Las células cancerosas tienden a diseminarse a ciertos lugares en el cuerpo, según el lugar inicial donde se formó el tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama tiende a diseminarse a los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro, y el cáncer de colon tiende a diseminarse a los pulmones y el hígado. Es importante recordar que un tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. En este ejemplo, las células de cáncer de colon viajaron por los vasos sanguíneos y formaron tumores metastásicos en el hígado. Estos tumores metastásicos son cáncer de colon, no son cáncer de hígado. En general, el cáncer de colon metastásico se trata con medicamentos y otras terapias que se usan para tratar el cáncer de colon. Los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer y otras organizaciones de investigación estudian la metástasis y la forma de prevenirla. La prevención de la metástasis ayudará a evitar muchas muertes por cáncer. La siguiente. En la actualidad, el cáncer metastásico... Antes de que sigas, Solange, entonces aquí lo que estamos revisando es la biología molecular del cáncer, de las metástasis, ¿no? O sea, que por qué mecanismos moleculares qué mecanismos moleculares están implicados en el proceso de metástasis, ¿no? Que el proceso de metástasis, como están revisando en el video, puede darse por vía linfática, y eso va a determinar qué grupos ganglionares se comprometen, y por vías sanguíneas, ¿cierto? Y también es importante lo que señalan que no toda la cantidad de células neoplásicas que ingresan en los vasos sanguíneos van a dar focos metastásicos. Muchas de las células neoplásicas mueren dentro del vaso sanguíneo y no llegan a dar metástasis nunca. Y otra cosa que es importante es que parece que hay algunos tejidos que tienen cierta afinidad, o sea, las células neoplásicas tienen cierta afinidad por determinados nichos en algunos tejidos, ¿no? Por ejemplo, como están viendo en el video, algunos tejidos son más atractivos para que niden las células neoplásicas que salen de un cáncer de mama, de un cáncer de colon, de un cáncer de pulmón. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Pero bueno, en este caso lo que estamos revisando acá es cuáles son las moléculas que están favoreciendo o que están implicadas en la metástasis. ¿Seguimos? Sí, doctor. Entonces, como menciona la doctora, no todas las células neoplásicas que inician este proceso van a terminar haciendo metástasis, y esto es debido a que va a haber respuesta inmunitaria, ¿no? En el primer cuadro vemos una célula normal que va a expresar sus autoantígenos asociados al complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, el linfocito T va a reconocer esta proteína como propia del organismo, no la va a atacar, y es lo que ocurre normalmente. Ahora, estas células tumorales van a expresar antígenos tumorales, o sea, van a expresar productos, proteínas que el linfocito T lo va a reconocer como extraño y va a iniciar su proceso inmunitario. Puede ser, por ejemplo, un producto del oncogen o de un gen supresor de tumores mutado, puede ser una proteína propia mutada, o también puede ser una proteína propia que haya sido sobreexpresada o expresada de una manera aberrante, o el virus oncógeno. En la parte del otro lado tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, del producto de oncogen o de un gen de supresor de tumores mutados. Tenemos las proteínas RAS y de fusión BCR-ABL mutados, y así con cada uno de estos posibles mecanismos de antígenos tumorales tenemos algunos ejemplos. Ahora, va a haber algunos casos en los que esta célula tumoral va a ingeniárselas, por decir de alguna manera, para que no sea reconocida por nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? La primera manera, por ejemplo, es que esta célula tumoral pierde este antígeno. Entonces, si este antígeno no está, el complejo principal de histocompatibilidad no lo va a presentar, entonces el linfocito T no se va a activar, no va a reconocer a este tumor. Otro mecanismo, por ejemplo, es que haya una mutación en los genes del complejo principal de histocompatibilidad,
o de los genes necesarios para el procesamiento antigénico. Entonces, si no está este complejo principal de histocompatibilidad, a pesar de que tenga este antígeno, no lo va a reconocer, va a haber una ausencia de reconocimiento del tumor por el linfocito T. Y otro mecanismo es que esta célula tumoral produzca proteínas inmunodepresoras o exprese proteínas inhibidores de la superficie celular. O sea, va a crear unas proteínas que van a inactivar a esta respuesta inmunitaria por el linfocito. Siguiente. Luego tenemos la inestabilidad genómica. Aquí hablamos de que van a haber mutaciones heredadas en las proteínas que reparan el ADN, que van a incrementar el riesgo de carcinogenia. Además, van a producir defectos en las vías de reparación del ADN en lo que son las neoplasias malignas esporádicas. Vamos a tener 3 mecanismos: que haya una alteración en la reparación de los errores de emparejamiento, la reparación de excisión de nucleótidos y la reparación de la recombinación. Vamos a ver ejemplos de estos, ¿no? El síndrome hereditario de cáncer de colon sin poliposis, si recordamos, es el síndrome de Lynch. Esta es una enfermedad autosómica dominante, que quiere decir que va a ser transmitido por, si alguno de los progenitores tiene un alelo normal, solo este va a ser necesario para que sea heredado por el hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que tener en cuenta que los microsatélites en una condición normal van a tener una longitud constante, pero en este caso, por ejemplo, va a haber una inconstancia en la longitud de estos microsatélites, entonces van a estar aumentados o disminuidos, es decir, va a ocasionar alelos mutados. Un microsatélite es una generación continua de lo mismo, como de ADN. Entonces, en estos pacientes van a heredar una copia defectuosa de los genes MMR, que son los genes que van a detectar errores de emparejamiento. Es decir, por ejemplo, en la figura del costado tenemos, esta es una ADN polimerasa, y en este caso, por ejemplo, ha habido un error en el que la adenina se quiere unir a la citosina. Pero en este caso se van a activar los genes que van a reparar estos errores de emparejamiento, como son el MSH2, el MLH1 y todos esos que vemos aquí. Entonces va a repararse exitosamente y va a estar la citosina y la guanina. Pero ¿qué ocurre en estos pacientes? En estos pacientes, como mencionamos, van a tener estos genes MMR que corrigen estos errores defectuosos. Entonces aquí, por ejemplo, al final va a tener un ADN defectivo porque no se corrigió este error de emparejamiento. Siguiente. También tenemos la xerodermia pigmentaria, y aquí va a tener con los genes que reparan la excisión de nucleótidos. Normalmente la luz ultravioleta va a inducir la formación de dímeros de pirimidina. Pirimidinas, recordemos que son la timina, citosina y uracilo. Entonces, estos genes que tenemos, que son los reparadores de excisión de nucleótidos, lo corregirían. Pero en estos pacientes, como se encuentran alterados, como vemos al costado, estos dímeros de timina, es decir, de una pirimidina, estos los genera la luz ultravioleta, pero normalmente son reparados por estos genes que hemos visto que arreglan estos nucleótidos, ¿no? Pero en estos pacientes va a estar afectado este gen, entonces no se va a poder reparar y va a producirlo este cuadro, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, enfermedades con defectos en la reparación del ADN por recombinación homóloga. Y aquí la reparación homóloga es que de un segmento del cromosoma va a irse al otro segmento del cromosoma. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ataxia telangiectasia, en las que se va a caracterizar por una mutación del gen ATM y va a generar una proteína sinasa que no puede percibir las roturas en la doble cadena del ADN. El síndrome de Bloom, en el que la proteína mutada va a ser una helicasa y que solía interferir en la reparación del ADN por recombinación homóloga, y las mutaciones del BRCA1 y el breast cancer 1, breast cancer 2, que son genes que participan en la reparación de roturas de ADN de doble cadena por recombinación homóloga. Siguiente. Y también se involucran algunos cambios cromosómicos con el cáncer, y si bien pueden ser una traslocación, una inversión
Lo que más se describe son las translocaciones cromosómicas. ¿Qué es una translocación cromosómica? Es que como vemos en la imagen, por ejemplo, esta es la translocación cromosómica de la leucemia mieloide crónica. Tenemos al cromosoma 9 y el cromosoma 22. Va a tener un brazo corto y un brazo largo. Eso que vemos que es una Q es el brazo largo. Entonces, del brazo largo del cromosoma 9, este segmento va a irse al cromosoma 22 y del cromosoma 22 también esta parte de su brazo largo va a irse al cromosoma 9. Eso es lo que se conoce como una translocación. Y en el cáncer se han visto varias, ¿no? Y en el cuadro del costado tenemos las principales, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, la translocación que se describe es a nivel del cromosoma 8 y 21 en sus brazos largos también, o el cromosoma 15 y 17. El linfoma de Burkitt es también la translocación del cromosoma 8 y 14. El de las células del manto, que es un linfoma un poco raro, pero también se describe. Translocación de los cromosomas 11 y 14 en sus brazos largos. El linfoma folicular de los cromosomas 14 y 18, el sarcoma de Ewing. La translocación de los cromosomas 11 y 22 también en sus brazos largos. Y el adenocarcinoma prostático, que es en la translocación de los cromosomas 7 y 21. Uno es en su brazo corto y en el otro es en su brazo largo. Siguiente. Ya. En el ARN interferentes de un tamaño de 20-22 nucleótidos. Estos son los que regulan la expresión de genes endógenos porque se unen a un complejo llamado RISC, que es el complejo silenciador inducido por ARN, que deshace estos pequeños oligonucleótidos bicatenarios de ARN y deja una sola de las cadenas. Vehiculiza esta cadena de ARN hacia un ARN mensajero endógeno con el que este pequeño oligo RNA es complementario, y esta unión hace que porque se degrada el ARN mensajero o bien porque se inhibe la traducción de este gen. Esta misma maquinaria celular se puede utilizar con fines de terapia génica para apagar genes endógenos, introduciendo en las células microRNAs. Siguiente. Es importante recalcar aquí a los microRNA porque van a servir para el futuro diagnóstico y también tratamiento de las neoplasias, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte que es por qué es importante la biología molecular. Primero, vamos a ver por qué es importante para las leucemias. Primero hay que tener en cuenta que estudios de citogenética y biología molecular permiten realizar una relación entre la presencia de determinadas anomalías cromosómicas y moleculares con diversos tipos específicos de leucemias y linfomas. Ahora, este conocimiento que hemos adquirido nos ha permitido mejorar esta clasificación de las enfermedades oncohematológicas. Ha sufrido una evolución, como ya se verá más adelante, y actualmente ciertas anomalías citogenéticas son moleculares. El identificarlas, aparte de combinarlas con la citomorfología, que quiere decir el estudio de la estructura y forma de las células, como por ejemplo con la citogenética y la biología molecular, ya nos va a brindar un diagnóstico mucho más certero y eficaz para implementar lo que son las terapias diana. Siguiente, y clasificarlos de una mejor manera, claro. Ahora vamos a tener en cuanto a la clasificación, tenemos que se ha perfeccionado de manera progresiva junto a los avances tecnológicos. La primera se dio en 1976 por el Grupo Cooperativo Franco-Americano Británico y este se basó en las características citomorfológicas e histoquímicas del extendido celular sanguíneo. Es decir, vio las células, vio sus características del tejido y encontró que muchos tenían características citomorfológicas similares, entonces las agrupó de esa manera. Sin embargo, pensó que como estaban con estas mismas características, iban a responder al mismo tratamiento. Sin embargo,
no respondían de igual manera al tratamiento, entonces empezaron a preguntar qué era lo que estaba fallando mal. Entonces, a medida que evolucionó, se fueron agregando a esta clasificación ya la parte de las anomalías cromosómicas que ya se relacionan con tipos específicos de leucemias y linfomas. Y en el 2002 ya se propone un nuevo sistema de clasificación que ya incorporaba esta información citogenética. Vamos a tener que va a dividirla a la leucemia aguda mieloblástica, por eso está el prefijo M, y a la leucemia aguda linfoblástica el prefijo L, y vamos a tener del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la leucemia aguda linfoblástica vamos a tener el 1, 2 y 3. Siguiente. En cuanto a la enquematología, en la biología molecular, todo lo que hemos estado explicando, ayuda a que los diagnósticos sean más precisos. Si tenemos un diagnóstico más preciso, vamos a crear terapias diana, es decir, mucho más enfocadas. Como por ejemplo, los avances en biología molecular en la leucemia mieloide crónico han permitido la implementación del tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa. O en la leucemia promielocítico también ha ayudado a implementar el uso del ácido transretinoico y el trióxido de arsénico. En la leucemia mieloide crónica fue en la primera entidad en la que ya se conocieron sus bases moleculares. Se demostró lo del cromosoma Filadelfia, que vimos que era una translocación en los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. Y la biología molecular en este caso permitió descubrir que por la unión de estos dos cromosomas se da lugar a un cromosoma híbrido que va a formar el gen de fusión BCR-ABL y que se traduce en una proteína quimérica que va a tener este mismo nombre, BCR-ABL, con actividad tirosinquinasa activada constitutivamente. Entonces, con este descubrimiento se implementaron ya los inhibidores de la tirosinquinasa como tratamiento. Entonces, por eso es muy importante la biología molecular. En la leucemia aguda promielocítica, la biología molecular nos ayudó a identificar que en la unión de los cromosomas 15 y 17 iba a formarse un gen de fusión, que es el PML, el RAR-A, y la expresión de este gen se va a traducir en una proteína quimérica, que también va a tener este nombre, y va a afectar fundamentalmente la expresión de factores de transcripción con importante función en la diferenciación celular. Siguiente. En los linfomas, al igual que, como ya hemos visto en las leucemias, el conocimiento de la biología molecular añadido al diagnóstico histopatológico hizo que se perfeccione mucho más, también que cambien las clasificaciones y el tratamiento también, ¿no? Porque si ya lo clasificamos de una manera mucho más específica con la biología molecular, vamos a poder, como ya se ha venido repitiendo, crear estas terapias diana mucho más enfocadas. Tenemos en 1994 que se estableció la clasificación real, que es el Revised European American Lymphoid, que diferenciaba los linfomas de acuerdo a sus características clínico-patológicas e inmunogenéticas. Y en la OMS se adaptó con algunas modificaciones, como la descripción histopatológica, la inmunohistoquímica y las técnicas de biología molecular necesarias para el correcto diagnóstico de los linfomas, y los va a clasificar en indolentes, agresivos y altamente agresivos. En los indolentes, por ejemplo, tenemos a la leucemia linfocítica crónica de células B, el linfoma linfocítico de células pequeñas, el linfoma folicular de grado 1 y 2, linfoma linfoplasmocítico, el linfoma de la zona marginal nodal o esplénico. En los linfomas agresivos tenemos el linfoma difuso de las células grandes, el linfoma folicular grado 3, linfoma del manto, y en las altamente agresivos tenemos el linfoma Burkitt, que es endémico de África, pero también a tener en cuenta, y el linfoma linfoblástico. Siguiente. Y ya para ir terminando, algunos marcadores moleculares para el diagnóstico, tenemos al CD20 y a la CD15. El CD20 va a ser detectado por inmunohistoquímica, es un marcador de células que se va a encontrar en la superficie de las células B. Por esto va a ayudar mucho para el diagnóstico de los linfomas B, que se van a expresar en más del 95% de los linfomas B, incluyendo el subtipo de predominio linfocítico del linfoma de Hodgkin. Esta se va a considerar una diana molecular del anticuerpo monoclonal, que hemos estado viendo este fármaco por
el COVID también se estaba pensando en usar este fármaco, que es el rituximab, y de los radioinmunisótopos utilizados en el tratamiento de linfomas B. Otro marcador molecular importante es el CD15, que se expresa frecuentemente por las células Hodgkin Red-Sternberg del linfoma de Hodgkin clásico, y va a ser negativo para los linfomas no Hodgkin, ¿no? Y se va a determinar mediante la técnica de inmunohistoquímica convencional. Y el CD30, que se va a expresar en los linfocitos B y T activados, va a apoyar al diagnóstico del linfoma anaplásico en un contexto citohistológico e inmunohistoquímico adecuado, y generalmente se va a expresar casi universalmente, o sea, en la mayoría de los casos, por las células de Hodgkin-Red-Sternberg del linfoma de Hodgkin clásico, junto con el CD15 que también describimos que se expresaba, y constituye una diana molecular para los anticuerpos monoclonales. También es la diana terapéutica por el que el Axetris, que es un nuevo medicamento, se ha aprobado ya para el linfoma de Hodgkin y el linfoma anaplásico de células grandes. Siguiente. Y en cuanto al diagnóstico molecular, tenemos que para el diagnóstico de las neoplasias malignas, los métodos moleculares, o sea, estos que ya hemos estado viendo, no van a ser la principal modalidad para diagnosticarlo, pero van a tener un importante valor en algunos casos especiales y se emplean para el diagnóstico de tumores y también para el pronóstico. Por ejemplo, tenemos a las neoplasias hematopoyéticas como las leucemias y los linfomas, que se asocian a traslocaciones específicas y activan oncogenes, como ya vimos, por ejemplo, en las leucemias linfocíticas mieloide aguda, en la crónica. Tenían unas alteraciones cromosómicas específicas, principalmente traslocaciones, entonces identificarlas sí nos va a ayudar, pero no va a ser la primera elección, no va a ser la primera modalidad de diagnóstico. Tenemos aquí el análisis citogenético sistemática y la hibridación in situ con fluorescencia. Ahora, el diagnóstico de muchos sarcomas con sus traslocaciones también se va a ver facilitado por técnicas moleculares. Aquí tenemos, por ejemplo, al tumor de células azules redondas, que es un sarcoma pediátrico, y a la translocación característica del cromosoma 11 y 22 en sus brazos largos, que se establecen mediante reacción en cadena polimerasa, que confirma el diagnóstico de un sarcoma de Siguiente. También hay que considerar que la hibridación in situ con fluorescencia, que es el FISH, y la reacción en cadena polimerasa se pueden emplear para detectar también la amplificación de los oncogenes, como ocurre con el HER2 y el MIC. El HER2, recordar que es muy importante en el cáncer de mama, junto con el Ki67, que nos da cuán rápido se va a ir proliferando, nos va a ayudar para determinar el tratamiento. Entonces sí es importante utilizar esta técnica para ampliar estos oncogenes, ¿no? Luego tenemos a los oligodendrogliomas, en los que la única anomalía genómica es la pérdida de los cromosomas 1p y 19q, y responde bien al tratamiento y conlleva una supervivencia a largo plazo, en comparación con los tumores en los que estos van a estar intactos, pero con amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que van a tener un peor pronóstico. También tenemos que la amplificación del gen MIC y las lesiones del constituyen un mal augurio para los pacientes con neuroblastoma. Y bueno, eso sería todo, doctora. Bueno, la última parte de lo que has expuesto acerca del hecho de que estas técnicas de biología molecular, tú estás insistiendo en que no son la primera opción para su diagnóstico, porque ¿cómo se hace principalmente? A ver, yo tengo un paciente con un ganglio, bueno, y ya se ha detectado que tiene grupos ganglionares crecidos a nivel del cuello y a nivel del infradiafragmático. Entonces yo quiero hacerle un diagnóstico, bueno, ya tienes toda la historia clínica, ya
¿Cuál es tu método para poder llegar al diagnóstico? ¿Qué cosa tienes que hacer para poder llegar al diagnóstico? Ya has hecho toda la parte clínica, ya le has tomado todos sus exámenes de laboratorio, le has hecho sus ecografías, ¿cómo lo aplicas? Ya sabes que tiene un grupo ganglionar infradiafragmático y uno a nivel del cuello. ¿Qué haces para llegar al diagnóstico? Lo último que tienes para hacer el diagnóstico. ¿Qué tendrías que hacer? Podría ser, por ejemplo, cualquiera de algún marcador tumoral molecular. ¿Y en qué lo vas a aplicar? Porque ya te digo, tienes todo el cuadro clínico y tienes tu masa de ganglios en el cuello. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para clasificarlo mejor, o sea, como hay marcadores moleculares que son específicos de algún tipo. No. A ver, otro alumno, ¿qué tendría que hacer uno para poder llegar al diagnóstico? Cualquiera de los alumnos. La biopsia. Primero tienes que obtener el tejido, porque si no, ¿dónde vas a hacer el diagnóstico? Primero tienes que obtener el tejido, que en este caso estamos pensando que se trata de una neoplasia, ¿no es cierto? Entonces tú tomas la muestra, generalmente pues un ganglio es asequible para poder retirarlo todo, ¿no? Tratas de tomar tu ganglio, de hacer la biopsia generalmente tomar todo el ganglio con una técnica operatoria adecuada, y para eso tienen que, antes de ir a hacer la biopsia, tienen que revisar cuál es la técnica, cómo se toma el ganglio, en qué cosas necesitan conservarlo, cuál es la mejor forma de tomarlo para que el ganglio no se dañe y llegue maltratado a patología, ¿no es cierto? Entonces van a hacer la biopsia y ahí nosotros vamos a hacer un primer diagnóstico. Vamos a tomar ese ganglio, le vamos a hacer algunos cortes al tejido, lo vamos a procesar y vamos a obtener una lámina. La primera estudio que se obtiene ahí, ¿cuál es la coloración más frecuente que se aplica en un tejido para estudio histopatológico? Eso ya lo han visto el año pasado. Hematoxilina, o si no. Entonces la mayor parte de muestras para diagnóstico salen en los estudios, no solo las neoplasias, porque patología no es sinónimo de neoplasias. En todos los tejidos que me mandan por procesos inflamatorios, por procesos degenerativos, por procesos neoplásicos. Es un estudio de hematoxilina, la mayor parte, por ejemplo, las apendicitis, colecistitis, los tumores, los leiomiomas en útero. Entonces, la mayor parte sale con una coloración simple de hematoxilina eosina. Pero si me mandan ustedes un ganglio y en la hematoxilina eosina yo veo que es un proceso proliferativo que es compatible con un linfoma, por el cuadro histopatológico que aprecio yo en la hematoxilina eosina, yo puedo decir, este es un linfoma. Y antes lo clasificábamos ahí nomás en la hematoxilina eosina y veíamos la variedad de linfoma por las características morfohistológicas que tenían, ¿no? Había unos que eran difusos, otros que eran foliculares, y así hacíamos en que era Hodgkin, el otro no era no Hodgkin, pero actualmente ya no se pueden clasificar ni sacar diagnósticos con simplemente una hematoxilina eosina. Tiene que hacérsele un estudio con marcadores inmunohistoquímicos para poder determinar exactamente qué variedad de linfoma es, de la clasificación que ha presentado su compañera. Porque hay que clasificarlo de la manera más precisa, porque todos los linfomas no responden al mismo esquema de quimioterapia o de radio. Hay algunos que tienen ya tienen los esquemas terapéuticos programados para cada variedad de linfoma. Y hay algunos linfomas que desgraciadamente no van a responder a ningún tipo de esas terapias, ¿no? Que son resistentes.
Y tienen ahí ustedes entonces que la biología molecular nos permite diagnosticarlo, clasificarlo. Ya sabemos que es un linfoma, pero lo vamos a clasificar de manera exacta, precisa, para poderle dar el tipo de tratamiento adecuado. Además de permitir clasificarlo y diagnosticarlo de manera precisa, nos permite entonces darle el tratamiento pertinente, ¿no? Y además también nos sirve para ver qué tipo de, como decimos, ver qué futuro tiene, qué futuro va a tener el pronóstico. ¿Por qué? Porque según lo que tú misma estás presentando en el cuadro, hay algunos que tienen buen pronóstico porque ya se ha visto que responden a la terapia. Entonces tú vas a estar más tranquila con ese paciente y su familia también, porque posiblemente remita. Y tú ya en la clasificación ves que hay variedades de linfoma que después de hacerle la biología molecular que la aplicas, ves que la catalogan de tal, en tal tipo, que ya saben que son linfomas muy agresivos y que no responden a las terapias por el momento, ¿no? En algún momento seguramente que los investigadores siguen investigando qué posibles otras terapéuticas pueden. Para todo eso sirve. Ya no podemos sacar nosotros un diagnóstico de linfoma de ninguna manera sin biología molecular, sin marcadores que nos permitan hacer su clasificación exacta. Lo mismo sucede con todas las enfermedades, todas las leucemias. Todas las leucemias tienen que ser clasificadas exactamente para que puedan tener el tratamiento adecuado. Muchas de ellas ustedes saben que remiten, ¿no? Pero tienes que saber qué tipo de leucemia exactamente es para que tú puedas darle el tratamiento adecuado y también tener el pronóstico, ¿no? También en las leucemias hay algunas que son resistentes pues, a los tratamientos conocidos hasta ahora, que seguramente, como digo, están investigándose más. Esa es la importancia de la biología molecular. Por eso es importante que ustedes la tengan en cuenta. Y la biología molecular, los marcadores moleculares, se están utilizando cada vez en mayor cantidad para facilitar el diagnóstico exacto en la histopatología, ¿no? Ya no podemos contar solamente con la hematoxilina, sino que cuando necesitamos a salir de alguna duda, agarramos la biología molecular, la inmunología y la podemos aplicar. Y también lo podemos aplicar en material celular, no solamente en tejidos, sino la inmunistoquímica puede utilizarse todo ese tipo de estudios también para material celular suelto. Bueno, hay otras técnicas pues que se usan también para hacer para el diagnóstico. Por ejemplo, el PET scan está basado en la biología molecular y ayuda mucho a los oncólogos para poder estudiar el sitio primario y los sitios metastásicos, y hay otra serie de técnicas también que se utilizan para poder estudiar el cáncer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, felicito que han hecho un buen resumen y Solange, que se ha preocupado de conseguir un par de videos para que nos aclaren más el panorama. Esto ya es un repaso para ustedes de lo del año pasado, así que cuando den su examen espero que salgan bien. Si no hay preguntas, lo que no les haya quedado claro y no quieren preguntar, revisen. No hay de otra forma que fijar los conocimientos y tenerlos a la mano cuando los necesito, ¿ya? Si no hay preguntas, no hay ninguna otra intervención. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día lunes. Ya. El grupo que le toca, a los alumnos que les toca hacer el día lunes la clasificación de las neoplasias
De las neoplasias malignas nomás es, ¿no? ¿Sí? ¿Neoplasias malignas o benignas también? ¿Nadie se acuerda? Creo que solo son malignas, doctora. Malignas, ya. Entonces, hagan llegar de una vez ya sus cuadros para irlos revisando. Ya. Entonces, con ustedes nos vemos el día lunes.